Mire qué tremendo, porque esta palabra me llama la atención. Me gustó este versículo para ponerlo al principio, que dice ahí en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero mire, usted sabe que la palabra del Señor tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra del Señor es tan poderosa, hermano, para ayudarnos a salir de cualquier crisis, para ayudarnos a salir de cualquier caos, para ayudarnos a salir de cualquier cosa, hermano, que podamos estar enfrentando. Hay momentos, hermano, que se complican las cosas, se complican los asuntos en la familia, se complican, hermano, en el trabajo, se complican en la vida, se complican en la salud. Pero dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Con esta palabra, en otras palabras, Dios nos está diciendo: con estas palabras te va a ayudar para que en medio de tu crisis puedas tener paz, para que en medio de tu crisis puedas tener tranquilidad, para que en medio de tu crisis puedas tener esa paz que necesitamos. Porque, hermano, ¿cuántos han pasado crisis en ese lugar? Si levantamos nuestras manos, yo diría que todos, ¿verdad? Usted no ha pasado crisis. Aló. Todos, yo creo que hemos pasado situaciones difíciles, hermano, complicadas. Y las tenemos que enfrentar, esas crisis complicadas, difíciles. Entonces su palabra nos ayuda, hermano, para que nosotros tengamos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, o por medio de la palabra que Dios nos da para que tengamos paz en nuestros corazones. Ahora, cuando nosotros llegamos a ver, yo puse aquí lo que nosotros vemos como una crisis, hermano, Dios ve una oportunidad para formar nuestro carácter. Porque mire, es que es necesario, si yo le predico de esta manera, es necesario pasar por las crisis. Porque es ahí donde Dios ve la oportunidad, hermano, para formar, o Él permite que pasemos esas crisis para formar nuestro carácter, para formar, hermano, nuestra vida, para que Él pueda, hermano, formar en nosotros lo que Él ya ha visto de antemano. Entonces Él permite que pasemos, hermano, las crisis para que nosotros seamos moldeados. Eso es lo que ve Dios. Aunque nosotros, hermano, tal vez, hermano, llegamos a ver, no vemos ningún horizonte positivo por ningún lado cuando estamos en una crisis, en una situación difícil. Ahora, dice en Romanos 8:37, dice la palabra, no lo puse ahí, pero dice: ante todo estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ante todo, hermano, lo que se pueda soltar, ante todo lo que pueda venir sobre nuestras vidas, el Señor nos dice por medio de su palabra: ustedes ya vencieron, ustedes van a pasar esta crisis, ustedes van a pasar este momento difícil, ustedes van a atravesar, ustedes ya son más que vencedores. Ahora, yo puse aquí, hay diferentes crisis. Una, crisis familiares o en el matrimonio. Crisis familiares, hermano, o en el matrimonio. Prácticamente cuando una persona se está esforzando, ha caído en esa crisis familiar o en esa crisis matrimonial, se esfuerza, hermano, para sobresalir, para no llegar a tocar puertas de divorcio, para no llegar hasta esos puntos. Ahora, mire, porque las crisis vienen para todos. Las crisis vienen tanto para los que no conocen a Cristo como para nosotros. Porque si algo Dios no nos prometió, hermano, es que no pasaríamos crisis. O sea, la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué dice? Pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, que para el cristiano también, hermano, nosotros pasamos crisis, pero con un propósito: para ser formados, para ser, hermano, nosotros moldeados, sea en nuestro carácter, sea en nuestra conducta, sea en cualquier área de nuestra vida, las pasamos con un propósito. Porque la Biblia dice, hermano, que Job dice que no atribuyó despropósito alguno
en toda la vida, en todo lo que él pasó, en toda su crisis. Mire qué tremendo. No atribuyó despropósito. Entonces, en otras palabras, estaba diciendo Job, esto tiene un propósito de parte de Dios. Mire, y todas las crisis que nosotros atravesemos, hermano, veámoslo como un plan, hermano, que Dios tiene para nuestra vida. Que si en ese momento, hermano, el cielo se ha tornado oscuro, si en ese momento no vemos la luz del túnel, yo le aseguro que todo túnel, hermano, tiene una salida. ¿Cuántos dicen amén? Y toda puerta, hermano, muchas de las puertas nos llevan hacia afuera. Todos, hermanos, los problemas tienen solución. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, decíamos que hay crisis familiares, diferentes crisis familiares o en el matrimonio. Gente que está luchando, está batallando, hermano, para no llegar a tocar esas puertas, hermano, de divorcio, no llegar hasta esos puntos. Está la crisis, hermano, económica. Y yo creo que más de uno hemos pasado por crisis económicas, hermano, donde no vemos la luz del día, donde está complicada la situación, donde no hay trabajo. Y aparte, hermano, no solamente no hay trabajo, sino que hay gente que se ha quedado sin trabajo y por ende han perdido, hermano, sus hogares. Y no solamente eso, a pesar, hermano, de que no tienen trabajo, han perdido los hogares, han hipotecado las casas, hermano. Hay gente que ha estado enferma. Entonces, mire, las cosas se complican muchas veces, hermano, en el ámbito económico. Y entonces esas crisis también, hermano, Dios permite que nosotros las pasemos para que nosotros no dependamos de lo que nosotros tenemos, hermano, ni del ahorro, hermano, ni del tío rico, ni de nadie, sino que solamente de Dios. Que no dependamos del brazo de carne, sino del brazo de Dios, que es poderoso para extender su mano y sacarnos de toda crisis, hermano, que nosotros estemos atravesando. Ahora, 3, crisis espirituales. O sea, ¿qué es esa crisis? La crisis espiritual es cuando la persona, hermano, no tiene el deseo de buscar a Dios. Cuando se le ha ido el apetito, hermano, de comer palabra de Dios. Cuando se le ha ido el interés de buscar a Dios, aún el interés de congregarse. Mire, eso está tremendo, hermano. Ya cuando una persona ha caído en ese punto de crisis espiritual, donde ya no tiene un deseo de buscar a Dios, donde ya no tiene, hermano, un deseo, hermano, de congregarse, un deseo de estudiar la palabra, un deseo de orar a Dios, hermano, ahí ya hay un problema, hermano, y ese es un problema de muerte espiritual. Entonces es una crisis, hermano, que aún Dios está dispuesto, hermano, a sacarnos de esa crisis, porque Dios le habla a una iglesia, hermano, que habían perdido su primer amor. Por eso, mire, no podemos nosotros descuidar el primer amor que nosotros tenemos por Cristo. Es de alimentarlo. ¿Y cómo se alimenta, hermano, el amor de una pareja? Así se alimenta el amor para con Dios. ¿Cómo se alimenta el amor, hermano, de una pareja, hermano, natural? De un hombre y una mujer, hermano, con relación, hermano, con plática, con diálogo, hermano. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo, que nosotros tengamos una relación con Dios todos los días, porque todos los días habla con su esposa, o me equivoco. Porque todos los días, hermano, conversamos, porque todos los días, hermano, vamos conociéndola más y más. ¿O ya la terminó de conocer usted, hermano? Varón, hermana, ¿ya terminó de conocerlo? ¿Verdad que no? Hey, se le sueltan ahí unos arranques, o se nos sueltan unos arranques que no nos habían visto, ¿sí o no? A la hermana, ¿verdad? Como que de repente se le empurra aquí la boca y tal vez gestos que usted nunca había visto. ¿Y eso de dónde salió? ¿Y eso de dónde surgió? La va conociendo poco a poco. Eso lo hacía desde pequeña, eso lo hacía desde niña, eso lo hacía cuando su mamá le decía, hijita, lava los trastes. Y esa carita tal vez usted no la conocía, pero es la misma que ha tenido siempre, solo que la hace, ¿verdad? Cuando se molesta. Y entonces nos vamos conociendo todos los días. Así nosotros también, hermano, en esta crisis, hermano, que mucha gente tiene espiritual, hermano, dejan de conocer a Dios, porque no hemos terminado de conocer a Dios nosotros.
La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, es un progreso, hermano. Nosotros vamos conociendo a Dios, hermano, poco a poco. No lo hemos llegado a conocer en su totalidad. Él nos conoce al 100, pero nosotros no. Ay, qué tremendo, hermano. Ahora, mire, voy a entrar a esto. Isaías capítulo 43, versículo 2. Yo dije hace un momento, Dios nunca nos ha prometido que no pasaríamos momentos difíciles. Dios nunca prometió, hermano, que no pasaríamos momentos, hermano, de crisis, sino que Él sí ha llegado a prometer, como dice aquí en su palabra en Isaías 43, versículo 2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Mire, eso sí lo promete. Que cuando pases por las dificultades, que cuando pases por las aguas, dice, y si por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ¿qué va a pasar? Mire, hermano, es que el fuego consume el hierro. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, mire, cuando nosotros pasemos, hermano, por las crisis difíciles, complicadas, que quiere el enemigo, hermano, muchas veces con eso, hermano, es, hermano, terminar con nosotros. La Biblia dice que no se ha inventado el arma todavía que termine contigo, que pueda acabar con tu vida. No se ha inventado el arma. Así pasemos por el fuego, pasemos por las aguas, hermano, por momentos difíciles, hermano, hay una promesa de parte de Dios. Cuando pasemos por las crisis, hermano, tengamos en cuenta que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y confiemos en Él, hermano, plenamente, porque Él ha prometido eso. Así dice su palabra. Entonces nosotros, hermano, nosotros tendríamos que correr, hermano, al pronto auxilio que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en el Salmo 46, versículo 1, no lo puse ahí. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. En otra versión dice, Dios es nuestra ayuda. Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en los momentos de crisis, hermano. Él es nuestro pronto auxilio. Hablábamos no hace mucho acerca de la palabra muy conocida a nivel mundial, SOS, que es verdad, en inglés, salva nuestras almas. Quiere decir eso. En inglés, pues, tienen esa frase también, pero en inglés, que es, Padre, ¿cómo es, amor? Mire, y son las mismas tres palabras, las mismas tres letras, SOS, y en español es socorro, socorro, ¿sí o no? Entonces, mire, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y cuándo se manda un SOS? Cuando uno ya no puede hacer nada por uno mismo. Cuando uno, hermano, no puede hacer nada ya, hermano, cuando una persona se está ahogando. Es más, hermano, usted apaga su teléfono y ahí él aparece. Usted lo quiere apagar o quiere enviar este mensaje de emergencia, SOS. Ahí lo pusieron ya, hermano, para marcar directo, para pedir ayuda. Ahora, el Señor ha prometido estar con nosotros, pero nosotros tenemos que levantar nuestra voz, hermano, clamar al Padre Celestial. Porque dice, cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás. O sea que en medio de nuestra crisis hay una salida. ¿Se acuerda usted? Yo no sé si usted ha visto eso, que en las empresas, en las grandes compañías, hermano, yo creo que todas las compañías tienen eso. Hay unas puertas especiales que solamente se abren por dentro, ¿sí o no? Solamente se abren por dentro y eso es, hermano, puchando y se desabrocha el seguro y ya uno puede salir. Pero difícilmente, hermano, solamente el que tiene llave, ¿verdad? Puede entrar por esas puertas, pero no hay, hermano, una manija para jalarla, sino que solamente esas son puertas de emergencia, ¿verdad? Son puertas para salir cuando se está incendiando, cuando se está quemando. Ahora yo le tengo una buena noticia a usted, porque la Biblia dice que cuando pases por el fuego, dice, no te vas a quemar. ¿Y por qué uno no se quemaría? Porque hay una salida y esa salida se llama Cristo. Yo soy la puerta, dice su palabra, yo soy la puerta, soy la salida para tu problema, soy la salida en tu emergencia, soy la salida y la solución
para la crisis que estás pasando. Entonces, Él es nuestra salida. Ahora, mire, ya apunté aquí, definición de crisis. Una crisis es un cambio brusco o un cambio inesperado. Una modificación, ¿sí dice así? Una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Crisis también es una situación complicada o de escasez. Pero mire, es que viendo otros diccionarios, hermano, cuando se habla acerca de crisis, hermano, se está hablando solo de un momento. Solo es un momento. Entonces yo me quiero enfocar en esto, que su crisis no se vaya a alargar, que su lloro, hermano, no sea de día y de noche, que su lloro, hermano, como dice la palabra, hermano, el lloro puede durar toda la noche, pero al siguiente día veremos la luz del día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire lo que dice este diccionario. Una crisis es un cambio brusco, dice, o un cambio inesperado. ¿Se acuerda de Job? Es más, ahí se lo puse, ¿verdad? Que a Job, hermano, dice que llegaban, hermano, sus criados y le decían, tenemos malas noticias, y le daban la mala noticia. Y dice la Biblia que no terminaban de hablar los que le estaban dando la mala noticia, cuando otros venían y le decían, tus hijos estaban comiendo y la casa se les vino. Hermano, era pura mala noticia. Entonces, mire qué tremendo, porque de un momento para otro la vida de Job cambió completamente, hermano, lo había perdido todo. ¿Cuánto tiempo, hermano, se pasaría o se habría pasado de que uno llegaba y le daba la noticia, pasaba otro y le daba otra mala noticia? Eran 4 malas noticias, hermano, que había recibido. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado, hermano? Porque si lo leemos así como está escrito, hermano, él lo perdió todo. Podríamos decirlo, en 5 minutos le cambió la vida. O sea, su crisis fue demasiado, hermano, brusca. Su crisis fue demasiado rápida, y así vienen las crisis. Así vienen los momentos difíciles, los momentos, hermano, caóticos. Y cambia, hermano, completamente nuestro estado de ánimo, cambia nuestro estado, hermano, de vida, cambia todo, cambia nuestras finanzas, cambia, hermano, nuestro semblante, cambia todo, hermano, en nosotros. Ahora, lo que yo le quiero, hermano, enseñar es aquí en Efesios 6:13, cómo enfrentar las crisis. Porque tenemos que estar preparados, hermano, para las crisis. Ay, no, pastor, yo reprendo, renuncio, reviro en contra de mi peor enemigo, que es el mero chamuco. No, pero tranquilo. Pero mire, es que nosotros vamos a pasar crisis. Mejor ni amén digo, pastor, porque si digo amén, estoy diciendo así sea, y yo reprendo, yo renuncio, yo no quiero crisis. ¿Quién quiere crisis? Nadie. Pero lamentablemente, hermano, no sabemos cuándo vamos a pasar por la crisis. Porque atravesamos momentos difíciles y Dios nos habla acerca de un día malo y de estar preparados para el día malo, pero no solo para el día malo, porque aún el día malo podría ser la muerte y uno tiene que estar preparado para la muerte. ¿Por qué cree que usted está en la iglesia? Porque usted está preparado para morir, hermano. ¿Aló? Es que mire, no solamente morir, hermano, e irnos a la vida eterna, sino morir también a nuestro ego. Morir a nuestro yo, morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, pero también, hermano, estar preparados, hermano, para partir de esta tierra y tener un encuentro con Dios. Pero la gente de allá afuera no se está preparando para la muerte. Ciertamente nosotros, hermano, celebramos la vida. ¿Cuántos dicen amén? Celebramos la vida, hermano, porque nosotros ciertamente no morimos, sino que dormimos. Pasamos, hermano, a mejor vida con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero estar preparados para la muerte, hermano, debería de ser el pensamiento de toda la humanidad. Porque fíjese cuánto tiempo, hermano, se invierte aquí en la tierra. Se hacen riquezas, se amontonan riquezas, y dice la Biblia, ¿y qué darás al final por salvar tu alma?
Con todo lo que has amontonado, nada podrías pagar. ¿Cómo podrías pagar una salvación? No se puede. Entonces nosotros nos preparamos para la muerte. Yo estoy preparado, hermano, decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Efesios 6:13 dice la palabra, por tanto tomar la armadura de Dios. Es de tomar, hermano, lo que Dios tiene para prepararnos. Es de estar preparados, hermano. Es que mire, si nosotros, yo le decía hace un momento, la gente de allá afuera también pasa crisis. Pero si nosotros, hermano, pasamos crisis, hay que estar preparados para las crisis. ¿Cómo? Tomando la armadura. Entonces, tomando las armas. ¿Cuál es su arma principal? ¿Cuántos trajeron la Biblia? ¿Cuántos trajeron palabra? A ver, levántela, por favor. Levántela en alto, así bonito que... Ay, levánteme la Biblia, no me levante la agenda, ¿verdad? 2026, no hay agendas. iPads, levántelos también. Sí, pues hermano, porque hay veces que nosotros estamos desarmados, no usamos la Biblia, no cargamos Biblia. Santo, ya se puso feo esto. Y a mí me tocó primero porque me regalaron esta linda Biblia. Me dijeron, ¿usted no tiene Biblia, pastor? Le digo, bien, tengo. A verla. Me la regaló mi esposa. Pero yo tengo mi Biblia ahí. Pero no sé qué le dio a mi esposa por regalarme esta Biblia. Ah, ya me acordé. Fue un comentario. Y no fue un comentario indirecto, sino que fue directo. Tal vez por eso lo entendió bien. Pero no, íbamos a un lugar, íbamos a casar a una persona y se me olvidó la Biblia. Y de ahí lo apuntó la pastora y me regaló la Biblia. Aunque yo tenía mi Biblia, pero me regaló otra. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros muchas veces, hermano, usted ha visto a la gente que anda armada, hay gente civil que anda armada. ¿Usted lo ha visto? Que uno lo ve y ¿por qué anda armado? Y anda preparado, hermano, por cualquier cosa. Y no es de que la anda enseñando y quítese de aquí, get out of here, get out. No, tranquilo, son civiles y andan con sus armas. Y usted va a escuchar, y más aquí en los Estados Unidos, los hemos visto en las tiendas. Entonces van preparados para cualquier cosa. Y sí se han dado casos bien tremendos, usted los ha visto. Entonces dice la Biblia, hermano, nosotros también como cristianos necesitamos andar siempre armados con la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces Dios sí nos habla de un día malo. Dios nos está hablando de un día, hermano, que no es muy bueno, que podemos llegar a entrar en un momento de crisis, que va a haber un día, hermano, donde vamos a estar en momentos, hermano, de crisis. Entonces necesitamos estar preparados para eso, para que poder resistir en el día malo. Solo así se va a poder resistir. Entonces la gente que no se prepara allá afuera, hermano, ¿qué es lo que hace? Viene, mire, solamente hablando de una crisis económica. Hablando de una crisis económica, la gente pierde, hermano, sus pertenencias, pierde, hermano, su dinero. Y mucha gente, como no está preparada, se quita la vida. Solamente por una crisis económica se quedó pelón, se quedó sin nada y terminan suicidándose. ¿Aló? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados para todo. ¿Cuántos dicen amén? Para que cuando venga el día malo, hermano, allá afuera la gente puede tener un problema, una crisis sentimental, una crisis en el matrimonio, hermano. ¿Y qué es lo que sucede? Yo le decía hace un momento, hermano, aquel que es entendido pasa una crisis en el matrimonio, hermano, y dice, yo no quiero llegar a tocar las puertas del divorcio, que no sea yo, pero la otra persona no lo sabemos cómo piensa, su manera de pensar, porque como no ha sido renovada su mente, tiene otros pensamientos. Entonces nosotros luchamos, hermano, para que Dios restaure, para que Dios, hermano, nos ayude, se extienda su mano y nos saque de esa crisis, hermano. Pero la gente allá afuera, lo primero en lo que piensa, me divorcio. Una crisis, hermano, sentimental en el matrimonio y la primera opción es el divorcio. Entonces está tremendo.
Pero los hijos de Dios, nosotros pensamos diferentes y pensamos que hay esperanza y que hay salida para cualquier crisis, sea económica, sea sentimental, sea, hermano, de cualquier índole. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos estar preparados. Todos hemos pasado crisis. Y al final, ¿qué dice la palabra? Y habiendo acabado todo, estad, pero esto es para nosotros. Pero la gente allá afuera pasa una crisis, no terminan firmes. La casa termina, hermano, derrotada. La casa termina, hermano, patas para arriba. La casa, los hijos terminan, hermano. Entonces muchas veces, hermano, no se piensa de la mejor manera porque no estamos tomando los conceptos. La gente no toma los conceptos bíblicos, el manual de vida. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Dice la palabra, lo que yo le decía hace un momento, cuando nosotros miramos una crisis, Dios mira, hermano, es la oportunidad para moldearnos, para formarnos. Y este versículo dice, segunda de Corintios 17, porque esta leve tribulación momentánea, y así lo tenemos que ver nosotros, esta leve tribulación, ¿cómo es? Momentánea, es por un momento, es por un tiempo. No es, hermano, para vivir con una crisis durante toda nuestra vida. O sea, vamos a pasar diferentes crisis. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que hay momentos, hermano, que va a venir el dolor, va a venir el sufrimiento, las lágrimas se nos van a salir. Pero hay gente, hermano, que pasa crisis, hermano, pero lo que necesitan tal vez, hermano, es una persona que esté cerca de ellos, hermano, y que solamente les estén, hermano, sobando la espalda, hermano, como pañuelos los tienen. ¿Por qué? Porque esa persona llora y llora y llora y ya pasaron 2 años de su crisis, hermano, y sigue llorando por lo mismo. ¿Aló? O sea, ¿está malo llorar? No, no está malo llorar. Hay que llorar en el momento. Hay que, hermano, abrir nuestro corazón a Dios. Hay que ser ministrados por el poder de Dios y que Dios ministre nuestra vida. Pero, hermano, tiene que ser, hermano, un momento, hermano, ¿verdad? Dicen por ahí, vale bien mejor un día descoloridos que 1000 descolorados. Es mejor llorar en la presencia de Dios, desgarrar nuestro corazón como lo hizo Ana, porque cuando Ana salió del templo dice que había derramado su alma, pero cuando salió del templo el sacerdote le dijo que el Señor te conceda tu petición, y dice la Biblia, y desde ahí no pudo, no estuvo más triste Ana. Mire qué tremendo. O sea, las cosas cambiaron. Ya no estuvo triste por el mismo problema, por la misma crisis con la que había entrado. Salió y ya no más estuvo triste por esa situación. Tal vez estuvo triste por otras cosas, pero hay gente, hermano, que llora y llora y llora. Pasan 2 años, 3 años y la vemos llorando, lo vemos llorando por el mismo problema, hermano. Ay, porque mi esposo me golpeaba, porque mi esposo me maltrataba, porque mi esposo, y que uno le pregunta, ¿y qué pasó con el hermano? Ya no le pega, no, ya se murió. Dice, ¿cómo así, hombre? Y ella todavía llorando, por hermano, por los guamazos que le daba. Lo extraña, yo creo, entonces, ¿verdad? Entonces nuestra crisis, hermano, no debe de ser de esa manera. Vamos a pasar crisis ciertamente, pero dice la Biblia, porque esta leve, dice, tribulación momentánea, esa crisis momentánea, diga conmigo, va a pasar. Esa crisis, hermano, de lloro, va a pasar. Esa crisis, hermano, económica va a pasar. Vienen días mejores, vienen días buenos, porque ya Dios nos tiene en sus planes, hermano, y simplemente estamos siendo formados. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, mire lo que está produciendo. Dios está trabajando por medio de esas crisis, por medio de esas tribulaciones. Diga conmigo, Dios está trabajando en mi vida. Sí, Dios está trabajando en nosotros, está produciendo algo. Está produciendo, hermano, algo diferente en cada uno de nosotros.
No podría decirlo, hermano, tal vez así directo, porque cada uno, hermano, Dios está formando algo diferente en nosotros. Y todos estamos pasando, hermano, pasamos diferentes crisis. Yo le decía así un momento, lo que nosotros vemos como una crisis, Dios ve una oportunidad para formar nuestro carácter, para formar, hermano, en nosotros cosas diferentes. Y mire, dice, produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. Dios nos está formando, hermano, ¿para qué? Para que nosotros cargamos con su presencia sobre nosotros. Como que Dios nos dice, no estás preparado todavía, pero necesito pasarte por esta leve tribulación, para que el día de mañana pueda ver la gloria de Dios sobre tu vida y puedan ver la gloria de Dios. Hermano, es que cuando uno pasa crisis, no vuelve a ser el mismo. ¿Aló? Cuando uno pasa momentos difíciles, no vuelve a ser la misma persona. Cambia su concepto, su manera de pensar, su manera de ser es diferente. Ahora, 1 Samuel 15, versículo 10. Nos habla, hermano, acerca de un hombre llamado Saúl. En ese tiempo, hermano, el pueblo de Israel era juzgado por jueces. Y entre ellos estaba Samuel, el profeta Samuel. Eran juzgados por jueces, hermano. Y entre ellos estaba, hermano, ahí estaba Samuel, que también le tocaba, hermano, juzgar al pueblo. Pero el pueblo, hermano, tomaron una decisión y dijeron, nosotros queremos un rey. Nosotros queremos ser igual que las otras naciones. Y como ellos, hermano, el pueblo estaban viendo que Samuel estaba envejeciendo y los hijos, hermano, no querían ser gobernados, no querían ser juzgados, perdón, por estos, los hijos de Samuel, hermano. Dice que ellos le pidieron a Samuel, queremos un rey, que estén seamos como las otras naciones, que pueda gobernar él, que pueda estar al frente, que pueda reinar, que pueda dirigir al pueblo. Y dice la Biblia, hermano, que Samuel el profeta va delante de Dios y le consulta. Y hermano, Dios otorga y al final, hermano, usted sabe, ponen a Saúl. Y cuando ponen a Saúl, hermano, este hombre empezó a reinar, el primer rey de Israel. Y dice la palabra que Dios le da una orden específica, porque se había levantado un pueblo, hermano, que el Señor, hermano, le dijo a este hombre llamado Saúl, específicamente qué es lo que tenía que hacer con los amalecitas. Y este hombre, hermano, no obedeció la orden que Dios le había dicho. Le dijo que cuando fueran a pelear, que tenía que matar y exterminar a todo el pueblo. Así fueran animales, todo el ganado tenía que ser exterminado, tenían que matar al rey, hermano, porque usted sabe, si no mataban al rey, hermano, o quedaba un hijo del rey, usted sabe que el día de mañana ellos se levantaban para vengar, para ir en contra, hermano, de ese pueblo que se había levantado, y en este caso era Israel. Y este hombre, hermano, no obedeció la orden, sino que dice la Biblia, se lo voy a leer, no lo puse ahí, ese 1 Samuel 15, 16, que Samuel, hermano, no mató al rey y que también escogió lo mejor del ganado. Dice 1 Samuel 15, 9, y Saúl y el pueblo perdonó a Gad y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados. Mire, se llevó lo mejor, dice, no, esto no lo vamos a matar, esto lo vamos a conservar. Y mire el pensamiento, para holocaustos a Dios. Cuando Dios le había dado una orden específica, no me vas a dejar a nada. Le perdonó la vida al rey. Se llevó, hermano, el ganado más engordado. Y cuando llega el profeta, hermano, él escuchó, ¿qué es ese bramido? ¿Qué son esos animales? Desobedeciste la palabra que Dios te había dado.
Y este hombre, hermano, ciertamente dice, no, sino que simplemente apartamos, nos pusimos de acuerdo con el pueblo y apartamos los animales para hacerle ofrenda a Jehová. Mire qué tremendo. Y entonces este hombre, hermano, dice la Biblia que Dios le habla a Samuel, ahí en 1 Samuel 15:10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Había cumplido las palabras a medias. Había matado, hermano, el ganado más, el ganado, hermano, más vil. Estaba leyendo que decía el ganado más vil, el ganado más despreciado. El ganado, hermano, que no se veía, que estaba bueno. Hermano, ese sí lo exterminó, pero se llevó lo más gordo y le perdonó la vida al rey. Desobedeció, porque hermano, una obediencia a medias es desobediencia. ¿Aló? Hay gente que obedece, pero a medias. Entonces, esa es desobediencia. Entonces, mire lo que dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. En otras palabras, no lo hubiera puesto. O sea, eso me pesa a mí, pero mire lo que pasó también con este hombre llamado Samuel. Y no ha cumplido mis palabras. Y dice, y se apesadrumbó Samuel. Dice, y clamó a Jehová toda aquella noche. Mire, como no la podía yo decir esta palabra, dice en otra versión, se conmovió. O sea, este hombre, el profeta, se conmovió también, hermano. Y dice que estuvo clamando toda la noche a Dios. ¿Cuáles serían sus palabras? Señor, perdónalo. Señor, ayúdale. Señor, no, Señor, pásasela por alto este error. Pero la cosa, hermano, que él estaba, dice, se conmovió el profeta. Ahora más adelante dice la palabra en el versículo 1. 1 Samuel 16:1. Dice la palabra, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando? Mire, hermano, si la Biblia dice, hermano, que Dios enjugará toda lágrima, es más, la Biblia dice, hermano, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero ¿por qué a este hombre, hermano, el profeta, viene Dios y lo confronta y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Aló? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? ¿Hasta cuándo vas a estar en esa crisis en la que te has metido y no has podido salir? Te pesa, te conmueve. A Dios le había pesado haber puesto a Saúl, pero también, hermano, al profeta, hermano, se conmovió de lo que escuchó, hermano. Que Dios, hermano, se había arrepentido de haber puesto, hermano, en otras palabras, a Saúl. Y dice la Biblia, hermano, porque usted sabe que este profeta fue el que lo ungió. Este profeta fue el que lo presentó al pueblo. Y este hombre, hermano, dice la Biblia que se puso a llorar y que Dios le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? Y así hay gente, hermano, yo le digo, así hay gente, hermano, que pasa el tiempo y siguen llorando por lo mismo. Mire, es bueno llorar, es válido llorar, hermano. Es bueno llegar delante de la presencia de Dios, hermano, y hermano, tirar todo el moco que sea necesario, todas las lágrimas que sean necesarias, pero levantarnos con fuerza, hermano, y caminar y seguir adelante y no detenernos, no estancarnos por las crisis que pasamos. Gente que pasó, hermano, hace años, hermano, divorcios y todavía están, ay, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, 20 años, el mariachi ya se fue, anda con otra y todavía aquella está llorando, hermano, sintiéndose mal por lo que vivió, por lo que pasó. Mire, hermano, dice, ¿hasta cuándo? No es de ¿por qué estás llorando? No le pregunto eso. ¿Por qué estás llorando? Porque se vale llorar. Porque, hermano, cuando viene una crisis tan fuerte, uno, hermano, se suelta porque tenemos sentimientos, así Dios nos hizo. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Ya es mucho, ya es demasiado. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Habiendo yo desechado, ya yo fui el que lo deseché.
Yo fui el que te lo quité de tu camino. Yo fui, mire, hay gente que está llorando todavía por un trabajo que perdieron. Y están en un trabajo mucho mejor, donde Dios los va a bendecir, donde Dios los va a prosperar, y dicen, ay, si yo le hubiera echado ganas a ese trabajo, yo ahorita estuviera, no sé, como el cajero tal vez en la tienda, yo estuviera, no sé, como el manager ahí, y se están lamentando de lo que vivieron, de lo que pasaron. Ya lo que pasó, pasó. Dile que está a tu lado, ya no podemos hacer nada, vienen cosas mejores. El Señor te lo quitó por un motivo, por una razón. Habiéndolo yo desechado para que no reine más sobre Israel. Es Dios. Muchas veces es Dios. Sentimos el dolor, sentimos, hermano, ¿verdad? Que tal vez, hermano, nos ahogamos en ese momento de aflicción. Mire, dice aquí un diccionario, crisis. Dice, crisis es cuando una mujer, perdón, no. Sí, pues, bueno, yo lo puse ahí como un punto que tenía que dar. Por ejemplo, cuando una mujer pierde su hijo, está embarazada la persona y resulta que se sentía cansada, se fue a acostar, se durmió, cuando se levantó ya no había baby. O sea, un aborto involuntario. Abortó, perdió la criatura. Y eso, hermano, se vuelve en una crisis, donde esa persona, hermano, se lamenta, pero es que si yo me hubiera cuidado, pero si yo no hubiese hecho tanto esfuerzo, y se están lamentando por cosas, hermano, que ya pasaron. Y cuando ve, hermano, se va al baño, ve sangre y dice, uy, no, ya nunca voy a tener relaciones, voy a tener hijos, porque, y ahí viene el recuerdo del nombre, ya tenía un Panchito se murió. Ya hasta el nombre tenía la cuna, tenía los biberones. Hermano, esa es una crisis. Es difícil ponernos en los zapatos de una persona, hermano, que ha perdido su hijo. Ya tenía el nombre, tenía la cuna, tenía los pañales, tenía todo. Y resulta, hermano, que ahora tiene temor, tiene miedo, porque quedó, hermano, en un trauma por esa crisis que pasó. Y hay gente que así se queda, hermano. Hay personas que sufren tanto, hermano, en el corazón, que no pueden soltar lo que vivieron. Y es necesario soltar las cosas del pasado. La Biblia dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dice la palabra, he aquí yo hago cosa nueva. Otra vez abriré camino en el desierto, dice, y ríos en la soledad. Viene bendición para tu vida, pero el Señor quiere que nos movamos, que no nos estanquemos en esa crisis que pasamos hace tiempo. Ahora mire lo que dice, por causa del tiempo, Padre del cielo, ¿cómo se va el tiempo aquí? Deuteronomio 34:7. Que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Muere Moisés y el pueblo le llora. Pero mire, hermano, echémosle lupa. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. ¿Alguien ha perdido un familiar? Todo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos perdido un familiar. Y es doloroso, ¿cierto o no? O sea, el corazón, hermano, uno no puede ver ni siquiera en la semana en la que está, que acaba de partir el familiar, o al mes todavía, hermano. Uno ve una fotografía y se le sueltan las lágrimas. ¿Por qué no lo abracé? ¿Y por qué no lo besé? ¿Y por qué no le dije esto? ¿Por qué no le llevé flores cuando estaba en vida? Mire, si algo voy a predicar es de eso. Apenas una hijita me regaló flores. Yo digo, bendito Dios que me regalaron flores en vida. Pero hay veces que siempre queremos regalar flores cuando ya la persona murió. Sorpréndala a su esposa o a su esposo. Usted también, hermana, le puede regalar un clavel. Rosas, pastor. No, hombre, raro se oye. Vaya, un clavel, pues. ¿Qué podría ser una flor así varonil? Una orquídea. Ándale. Sobre todo, ¿verdad? Que no se le vaya a pasar eso.
Y entonces, hermano, dice la palabra, era Moisés de edad de 100. Mire, hermano, yo he escuchado de gente, hermano, que el familiar se fue a una edad, pero ya grande, grande, grande. ¿Y por qué se fue? A la hijita, dale mejor gracias a Dios. Hijito, dale gracias a Dios que vivió muchos años. Gracias porque me lo permitiste tener, yo creo que más del tiempo. Pero hermano, esas heridas como duelen en el corazón, ¿cierto? Pero mire, si hay gente, hermano, porque esto se la pasaron llorando, mire lo que dice. Dice, sus ojos nunca se oscurecieron. O sea que no se le veía la vejez, no se le veía el cansancio a Moisés. 120, no se murió, hermano, de viejito, en otras palabras. Porque ¿cómo estaba su mirada? Sus ojos nunca se oscurecieron. O sea que nunca se quedó ciego. Como uno, hermano, ya no veo, tengo que irme a hacer chequeo de lentes, a ver si me dan otro aumento. Pero no perdió la vista. Sus ojos nunca se oscurecieron, ¿qué dice ahí? Ni perdió su vigor, su fuerza. Entonces mire cómo lo veían a Moisés caminando, hermano. Yo creo que bien erguido, bien paradito y caminando, hermano, pero el Señor se lo llevó. Y nosotros, hermano, por eso yo le digo, hay que estar preparados para la crisis. Hay que estar preparados para el día malo, poniéndonos la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice en el versículo 8, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campamentos de Moab 30 días, y así se cumplió los días de lloro, de luto de Moisés. ¿Cuántos días? 30 días, y así se cumplieron los días de lloro. O sea que hay un espacio donde podemos llorar. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Tiempo, hermano, de llorar, tiempo, hermano, de abrazar, todo tiene su tiempo. Pero hay gente, hermano, que sí pasa su crisis y sí se le entiende al principio, hermano. Y tal vez yo diría 1 año todavía, pero hermano, ya 2 años, 3 años llorando, hermano, por el muerto. Hermano, como que da ganas de agarrarlo a microfonazos. Ya, para con esa crisis. Levantarte, porque eso es lo que le dijeron a este pueblo. Mire lo que dice la palabra, Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. O sea, después de una tragedia hay un acontecimiento. O sea, la vida sigue, hijito. La vida sigue. No podemos estancarnos. Acontecimientos, hermano, que traen bendición. Hay acontecimientos dolorosos, acontecimientos, hermano, de crisis, donde hay que llorar, donde hay que lamentarnos, hermano, donde hay que recibir ministración, pero vienen otros acontecimientos y hay que parar ya con ellos, con los otros acontecimientos de dolores. Porque le dijeron a Josué, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. O sea, Dios va a seguir hablando. ¿Y qué vamos a hacer? No, es que Dios va a seguir hablando. Hermano, se muere el pastor, ¿y qué va a hacer de la iglesia? Dios va a seguir hablando. ¿Aló? ¿Y qué vamos a hacer? Se murió el pastor. ¿Y entonces los ancianos? ¿Y qué vamos a hacer? Dios va a seguir hablando. Diga conmigo, Dios va a seguir hablando. Hay acontecimientos, hermano, que Dios quiere que entremos a ellos. Y son acontecimientos, hermano, para conquistar. Levantarnos de luto y ir a conquistar. Dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ya lo sé. Yo lo vi. Es más, yo lo mandé a traer. Porque le dijo, ¿por qué le dijo estas palabras? Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora viene el acontecimiento donde Dios quiere, hermano, y una hora para conquistar. Una hora, hermano, un tiempo para levantarnos. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. No te puedes quedar estancado.
No te puedes encerrar toda la vida en ese cuarto y llorar y llorar y llorar. Porque así, hermano, la gente se deprime. Y cuidemos de nuestros hijos, hermano, porque nuestros hijos a veces se encierran en el cuarto y uno les toca y ¿qué pasó? Ah, aquí estoy. ¿Y qué pasó? No, uno tiene que investigar. Salí. No te quiero ver mucho tiempo ahí en el cuarto. Porque uno no sabe platicar con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué viviste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te hicieron? No, nada, tranquilo, todo bien. Pero hay niños que se encierran en el cuarto y hay que sacarlos de ahí. Hay mujeres que se encierran en el cuarto ya deprimidas. Y el esposo, ni sus luces. El esposo le tiene que preguntar, ¿qué pasó, mamita? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te hice? Tan lento que soy yo, ¿verdad? Que no me di cuenta cuando te lastimé. Hombre, por eso es que necesitamos sabiduría. Aló, ya necesito terminar, ¿verdad? Ay, Señor amado. Mira, y no hemos entrado al tema. Job, capítulo 1, versículo 1. 1 minuto tengo. Ay, ¿cómo le hacemos? Mire, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Mire, no sabemos cómo eran las hijas que tuvo, pero las últimas hijas que tuvo, hermano, una de ellas llamada Jemima, Jerenaput, y otra, hermano, dicen que eran hermosas. Pero estas que tuvo, hermano, las perdió, las primeras. Dice 3, versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes y yuntas, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Solamente le voy a leer 14. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Dice, y aconteció, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mire, versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte, hermano, la noticia. Yo diría que malísima noticia, hermano, que estaba recibiendo. 17. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte. Mire, ese momento de crisis, hermano, cambió de un momento para otro su vida de este hombre. Versículo 18. Entre este que estaba hablando vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y ante todo, hermano, lo que este hombre estaba pasando y estaba viviendo, dice la Biblia que no atribuyó despropósito alguno, sino que él sabía que era un propósito. Hermano, encontrarle un propósito a todo lo que estaba viviendo y toda la pérdida que había tenido. Encontrarle un propósito, hermano, a la muerte de un hijo querido, de un hijo amado. Encontrarle un propósito, hermano, solo a este hombre.
Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Nos quejamos. Aún le echamos la culpa a Dios. Tú eres el culpable. Tú no estuviste conmigo. Y así hay mucha gente que culpan a Dios, hermano, de las crisis que pasan, de las crisis que tienen. Dice Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. En otras versiones dice, y se dejó caer a tierra. En otras versiones dice, y se desplomó Job y adoró a Dios. Mire, que no sea, hermano, la crisis que te va a desplomar, que no sea el problema que te va a derribar, que sea, hermano, la adoración que está en nuestro corazón, que a pesar de las cosas que pasemos, que las cosas que vivamos, hermano, de las crisis que atravesemos, hermano, sigamos adorando y exaltando a Dios. A pesar de los problemas que puedas tener, que tu confianza esté plenamente y puesta en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que te pongas sobre tus pies. Yo no sé qué crisis has estado pasando, qué momentos difíciles has estado atravesando, pero en el nombre de Cristo Jesús, el salmista decía, a pesar del diagnóstico que le daban, el salmista decía, no moriré, sino que viviré y contaré las obras que el Señor ha hecho en mi vida. Yo no sé cuál es el diagnóstico que te han dado los médicos, cuál es la mala noticia que has recibido, no sé cuál sea la crisis que estés atravesando, pero sobre todo necesitamos alabar y adorar a Dios. Necesitamos que pueda fluir una alabanza viva de lo más profundo de nuestro corazón. Yo te voy a invitar que pases a este lugar. Y tal vez tú vas a pensar y vas a decir, pero pastor, yo no estoy en crisis. Pero acabamos de predicar que necesitamos estar preparados, que haya una cobertura sobre tu vida, para que en el momento de crisis, en el momento de aflicción, en el momento del problema, el Señor extienda su mano a tu favor. La palabra dice que Dios es poderoso y Dios es veraz para levantar y restaurar. Para fundar nuestra casa sobre la roca necesitamos prepararnos. Señor, venimos dándote gracias, Padre, porque si estás en crisis o no estás en crisis es motivo para adorar a Dios. Porque si estás en crisis, la Biblia dice que Job se desplomó. No lo desplomaron los problemas, no lo derribaron los problemas. Se dejó caer en adoración, se dejó caer al piso, diciéndole, Señor, tú diste, tú quitaste. Tú eres el que cura, Señor, Padre. Haces la herida, haces la llaga y sana, Señor, la llaga. A ti, Señor, acudimos, Señor, porque de ti viene nuestro socorro, porque de ti viene nuestra ayuda, Señor, Padre. Venimos orando, Padre amado, en el nombre de Jesús, tomando esa armadura de Dios. Vamos, empieza a tomar esa armadura. Dile, Señor, quiero tomar tu palabra, quiero tomar el yelmo, Señor Padre, para que todo pensamiento que el enemigo quiera levantar en contra de mi vida, en mi mente, Señor, que es el campo de batalla, Padre amado, donde el enemigo muchas veces te hace dudar, donde el enemigo muchas veces mete cizaña, donde el enemigo muchas veces quiere que tú te alejes, te apartes de Dios por causa de la crisis que estás pasando. Pero yo te digo en este día, poderoso, poderoso es Dios para defenderte, poderoso es Dios para ayudarte. Decía el salmista, mis lágrimas se convirtieron en pan, porque lloraba de día y lloraba de noche, pero lloraba porque le decían, dice la palabra, dice que le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Ahí están los dardos de parte del reino de las tinieblas. Ahí están los dardos. Por eso necesitamos el yelmo sobre nuestras vidas.
Por eso necesitamos el casco. Por eso necesitamos la coraza para proteger el corazón. Por eso necesitamos la espada, que es la palabra de Dios. Por eso necesitamos el calzado, porque vas a caminar en lugares desérticos y solamente el calzado te va a ayudar para atravesar y llegar al monte de Dios, al monte de Sión, como lo hizo Moisés en una ocasión. Dice la Biblia que él, atravesando las ovejas de Jetro, su suegro, por el desierto para llegar al monte de Dios. Vamos a atravesar desiertos de escasez. Vamos a atravesar desiertos, pero en el nombre de Jesús vamos a llegar al monte de Dios, en el nombre de Jesús. Señor, vengo orando a esta hora, Padre, sobre todo diagnóstico, Señor, que les han levantado, Padre Santo, a esta hora. Vengo orando por la hermana Marisela, Padre. Oramos, Señor, a esta hora, para que tu mano poderosa, Señor, Padre, se extienda, Señor, sobre ella. Sobre toda crisis, Padre Celestial, rogamos que tu mano se extienda, Señor. Que tu mano poderosa, Padre Santo, pueda hacer milagros, Señor. Tu brazo no se ha cortado. Eres poderoso en el nombre de Jesús para sacarnos de toda crisis, de todo caos. Eres poderoso, Padre amado, por eso acudimos, corremos a ti, Señor. Tu palabra dice: a él correrá el justo y levantado será, Padre. Toda mala noticia que ha recibido tu sierva, Señor, tu hija, Padre, hoy declaramos, Señor, que queda cancelado, Padre amado, y que toda carga, Señor, Padre amado, que pueda estar en la vida de ella, sea, Señor, Padre amado, quitada, Señor. Aligere la carga, Señor, de su hija, Padre. Traiga consuelo, como dice tu palabra, Señor. Bienaventurados los que lloran, Señor, porque ellos serán consolados.